Buenos días a todos, a los que son socios rotarios y a los invitados. Con esta imagen los voy a dejar fríos ya de entrada para que se den cuenta. Tengo que agradecer a la directiva de los rotarios por la invitación que me han hecho y quiero hacer un voto por la mejoría de uno de los referentes de los rotarios que es padrino mío, Raúl Barbero. Es el cariño que le tengo y le tienen a ustedes, así que tenemos que pensar en un restablecimiento para poder seguir con él en el camino este rotario que él quiere tanto. Como se dijo en el currículum, soy médico y cirujano endovascular. En esas ondas de la vida, cuando uno estaba operando, ve la arteriosclerosis, lo que es la grasa, lo que tapa las arterias, y que nadie tiene una etiología propia de esto, ¡pum!, se me ocurrió ir a la Antártida. En ese momento estaba el general Galarza, un individuo de un talento especial, aceptó la locura de ir a la Antártida, estudiar los pingüinos, estudiar la arteriosclerosis en los pingüinos. Por supuesto, rápidamente fui tachado medio de loco hasta que vino un científico inglés y dijo que era una idea más o menos buena porque no había antecedentes. De tal manera que con ese empujón nos tiró a esta idea con el apoyo del equipo médico que teníamos de ingenieros como Alayón, Purriel, Talichik, que veníamos de la Antártida y le contábamos algo que hacíamos, nos corregía y volvíamos de vuelta y hacer allá. Porque allá teníamos y tenemos un laboratorio, pero el laboratorio para terminar todos los estudios se hacían acá en el continente. Yo le puse mitos y realidades de la Antártida y del omega 3. Esta grasa buena, esta grasa de la vida, esta grasa que creo que va en algún momento, probablemente a lo mejor no lo veamos nosotros, pero de vuelta la sensación de lo que es la vida y el comportamiento del ser humano. Estos son unos paisajes rápidos de la Antártida. Ahí tienen el Guanigan. El Guanigan es donde nosotros vivimos adentro, que son como si fueran heladeras. Adentro de la heladera hay frío, en el Guanigan hay calor, y afuera hay frío, al revés de la heladera. De tal manera que estos Guanigan los hicimos nosotros. Los primeros viajes fueron con ropa muy casera. Yo específicamente llevaba los calzoncillos de mi padre largos que se usaban en aquella época, los guantes hechos por las novias, porque no teníamos la ropa ni la preparación para ir ahí a la Antártida, pero fuimos. Ahí tenemos las dos bases uruguayas. Uruguay tiene dos bases, una la científica Antártica Artigas y la otra que se llama ECARE. Estamos en la periferia del continente y en el continente. Esta es una foto de hace 35 años. Esta es una de mis ayudantes y aquí estoy yo. Y esta es una figura del krill, el pequeño crustáceo que es el alimento fundamental de todo lo que existe en la Antártida. Este es el Premio Príncipe de Asturias, que creo que es uno de los premios más importantes, de los cuales fueron por los trabajos en la Antártida. Aquí tenemos una imagen que muchos se deben recordar. Cuando íbamos en el C-130 se salió la parte del techo encima mío, o sea que todo esto quedó sin techo. Este es el general Olmedo, que era el piloto de la época. De 6.000 a 7.000 metros bajó a 1.500, dio vuelta y volamos 3 horas sin pedazo de techo.
todo esto que estaba acá, él cree que se había desprendido, pero había quedado todo como si fuera una lata de sardinas en el fuselaje. De tal manera que no nos tocaba en esa época, iba el presidente de la República, el doctor Lacalle, los ministros, el embajador de Estados Unidos, y una de las anécdotas del doctor Lacalle decía: estarán contentos los de abajo porque el escalafón se va a mover rápidamente. Iba el presidente y los ministros, de tal manera que eran momentos difíciles, pero lo pudimos pasar y aquí estamos. Esto es uno de los medios de transporte que tenemos allá en la Antártida. Vamos, hay un barco y vamos en avión. Y estos son para tener los trabajos ahí en la base. Esto es una estación científica para estudiar la parte de todo del clima. Esta es uno de los Wanigan, acá hay otro, y esto está acá porque es la primera máquina que se usó en la época que hace 35 años para hacer algo cuando hicimos la base, porque la base la hicimos nosotros, todos trabajamos, ahí no había títulos ni nada de ventaja para los demás. De noche nos tocaba a cada uno ir a limpiar la materia, que era un portamateria, teníamos que ir, así que el trabajo era para todos igual, en ese ambiente muy hostil, porque la Antártida es el lugar más hostil del mundo y el Uruguay no tiene experiencia. Tuvimos accidentes, grave ninguno, pero accidentes tuvimos muchos, además de ese del techo. Bueno, ¿por qué la Antártida? Porque cuando yo estaba operando veía que como dije, la aterosclerosis, la arteria se tapa con grasa, produce el infarto, pero nadie sabe por qué el colesterol, la grasa mala se queda pegada. Entonces se me ocurrió que como el mundo estudió la paloma, la gallina, el caballo, el perro, nadie había estudiado el pingüino. Y Uruguay comenzaba esta etapa ahí, presentamos ese trabajo de estudiar el pingüino en la Antártida. Lo que parecía una locura, nosotros instalamos en la Antártida el laboratorio, que llevamos una mesa quirúrgica, llevamos centrífuga, microscopio y llevamos una máquina de rayo portátil. Yo le hice arteriografías a los pingüinos, todos trabajos publicados, porque lo que yo digo se publicó todo, como si fuera al ser humano. Y a los animales nosotros los tratábamos como se hace aquí en el continente antártico allá, de la manera de respeto y cuidado de los animales que experimentábamos. Insisto, los autores habían estudiado paloma, perro, caballo y pingüino nunca, y no había antecedente, cosa muy difícil, porque además es difícil ya de sexarlo, uno no sabe cuándo es macho o hembra. Segundo, ¿qué edad tiene? O sea, era todo complicado. Además, en una de las tantas anécdotas teníamos todos encerrados los pingüinos, vino una tormenta y perdimos todo el estudio, se volaron todos los pingüinos y tuvimos que empezar de vuelta, tanto lo que hacíamos allá y traer los resultados aquí al continente. Lo que hay en la alimentación es una cosa muy importante, que son las grasas. Están las grasas malas y las grasas buenas, las grasas saturadas, que son las grasas duras de los animales, y las grasas insaturadas o poliinsaturadas. Nosotros pusimos el ojo en las poliinsaturadas, el mundo lo había puesto, pero nadie lo había puesto como nosotros cuando miramos y operamos a los pingüinos que tenían la panza llena de krill. Entonces, eso no es un invento ni un descubrimiento, pero nos llamaba la atención que no le encontrábamos arteriosclerosis y que comían justamente krill, puro krill. Por supuesto, la ballena come krill, las focas comen krill, los elefantes marinos, pero específicamente el pingüino. Entonces, nosotros estudiamos el krill y encontramos hecho ese sí importante, esa grasa buena, esa grasa de la vida, ese omega 3, que es esa grasa que contrarresta al omega 6 y en parte al omega 9, porque muchos estarán pensando todos esos omegas que ven ahora. El omega 3 es grasa buena, es un ácido poliinsaturado. La grasa omega 6 es la grasa mala, la que comemos habitualmente hoy en las comidas. Y el omega 9 es el del aceite de oliva.
ese es neutro. El malo es el aceite, el omega 6, y el bueno es el omega 3, de tal manera que no tiene que haber un equilibrio, sino tiene que haber un porcentaje de grasa mala, de omega 6, que es como el combustible para el ser humano, y un buen resguardo de omega 3. Hoy, con la alimentación que tenemos habitualmente y con el fast food y la vida que llevamos, descendió totalmente la alimentación con omega 3, y por eso es que hay unas cuantas enfermedades que hoy tienen su etiología en la falta del omega 3, en la falta de la alimentación del omega 3, en la falta de la grasa buena, porque no nos damos cuenta y comemos grasa mala continuamente en dosis muy grandes. Y en vez de ser grasa mala 6, 7, 8 y la grasa buena 2 o 3, tenemos 20 o 25 de grasa mala contra poco porcentaje de grasa buena. Eso es lo que tenemos que poner atención. Acá, como ven, como dije, poliinsaturadas, y que son grasas esenciales. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo no las realiza, no las puede hacer, si no las recibe de afuera de la alimentación. Son grasas esenciales que se tienen que comer con los alimentos, de tal manera que el cuerpo no produce como produce la grasa mala u otras cosas. El cuerpo no produce grasa buena, la tenemos que tener del exterior, de tal manera que eso es en la alimentación. Ahí están las grasas saturadas, como dije, las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Es muy importante en la alimentación la grasa. El que le da gusto a la comida es la grasa. Si una comida no tiene grasa, no tiene gusto. De tal manera que es importantísimo. Pero importantísimo es tener, como digo yo, la categoría de que pueda tener una cantidad importante de grasa buena con la grasa mala. Ahí están las grasas que se pueden consumir, como dije, las otras malas se pueden consumir, pero tienen que tener cierta tranquilidad y coherencia frente a la otra grasa. ¿Qué pasa cuando se come mucha grasa de esa? Hoy vemos que como es un antiinflamatorio importante, aparecen enfermedades inflamatorias, enfermedades inmunológicas. Y enfermedades inmunológicas son casi todas, de la aterosclerosis, el cáncer, el SIDA, tienen la inmunología alterada. Por eso al final van a ver cuando yo diga el omega 3, para qué sirve y en qué dosis tienen que comerse y alimentarse. La importancia de la grasa buena, ahí la tiene. En la parte cardiovascular, eso ya hoy, que nosotros lo dijimos hace 35 años, hoy ya está consolidado en el mundo que las enfermedades vasculares con el omega 3 se reparan, mejoran. Nosotros tenemos un trabajo que vimos que las placas de ateroma, de colesterol, de grasa, de lo que tapa la arteria, disminuyen de calibre. Con eso fuimos también premiados, porque fue otro experimento con conejos, cosa muy difícil darle de comer a los conejos que comen pellet, comida seca, darle krill para hacer la experiencia. Eso tenemos también una cantidad de nietas que eran para reírse algunas. La diabetes, enfermedad que es una enfermedad que al final de la vida es vascular, ven que a los diabéticos al final tienen accidentes vasculares cardíacos, cerebrales o de miembros inferiores, de tal manera que esta está enrabada con la anterior. Hipertensión, el omega 3 baja 1 o 2 puntos la hipertensión, sin lugar a duda. Como dice acá, en el embarazo y en los niños. El cerebro, en el embarazo, el 70% es grasa, y necesita grasa buena. ¿Para qué? Para que el cerebro ese sea bueno. Está demostrado por otros autores que la madre que se alimenta, como digo yo, el omega 3 desde el acto de la concepción, hasta el último día de nuestra vida tenemos que comer omega 3. Esa madre que se alimenta con omega 3 da un cerebro mucho mejor del niño, después le pasa dándole la leche materna y después con su alimentación el niño. Esos niños, ya está demostrado por otros autores, que ven mejor, tienen mejores calificaciones en la escuela, no pierden los primeros años como los que no comen omega 3. Eso también está ya por otros autores. Inflamación, inmunología y patología reumática. Es un gran antiinflamatorio, por eso a los enfermos que tienen la patología reumática le da analgesia y es un antiinflamatorio
potente. En la parte vascular bajaba los triglicéridos, aumentaba el colesterol bueno y bajaba el colesterol malo. El envejecimiento en el deporte, hay algunos trabajos ya hechos, incluso nosotros, que han mejorado el rendimiento con el omega 3. Y últimamente en la parte neurológica, depresión, Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades del sistema nervioso. No digo que cura ni el Parkinson ni el Alzheimer, sino que mejora su estado y a distancia los pronósticos son mejores. Las propiedades, como digo, son... ¿Por qué es el omega 3 y el omega 3 del mar? El omega 3 hay también en los vegetales, hay también en el maní, hay también en la soja, pero eso no tiene las propiedades terapéuticas, que tienen los del mar. El omega 3 que sirve con propiedades terapéuticas es el del mar, bien claro queda, que tiene dos clases de grasa, EPA y DHA, con estas propiedades de la inflamación, de los triglicéridos que los baja, antiagregado plaquetario, la sangre se mantiene mucho más licuada que habitualmente, entonces eso mejora el pronóstico, la oclusión arterial a distancia, que es lo que produce el infarto, vasodilatador y reduce el ataque de segunda etapa de cardíaco. Y el DHA desarrolla, como dije, el cerebro, la retina, los trastornos de conducta, la cognitiva, todo causa mortalidad, desciende, disminuye la muerte cardíaca y disminuye el stroke. El stroke es esa enfermedad neurológica que los enfermos quedan en coma y tienen un accidente vascular cerebral. De tal manera que el omega 3, por estas dos grasas, el EPA y el DHA, es que tiene las propiedades. La dosis debe ser aproximadamente de 1 gramo por día. Cuando nosotros lo pusimos en la leche, había que tomar 1 litro y medio de leche para tener 1 gramo. Lo que yo digo y lo que dicen los autores en el mundo es que tiene que haber alimentos funcionales. ¿Qué quiere decir? Que tengan omega 3, como la leche, como yo puse en el pan, como hay huevos, que también hice esa experiencia dándole de comer a las gallinas y obtenemos huevos con omega 3. Hay otros autores que están estudiando, que uno ya lo pensó, pero medio difícil para nosotros, en otros animales más grandes que puedan, dándole omega 3, tener resultados que ese alimento tenga omega 3, incluido, por ejemplo, hay algunos ejemplos en las vacas que tienen 2 o 3 estómagos, entonces se le hizo un agujero en el estómago y se le daba el omega 3 a través de un caño, porque si se le daba por la boca, como eran rumiantes, lo destruían. De tal manera que se está trabajando en eso, tanto en bacterias además, de que puedan tener omega 3 para suplantar, a pesar de lo que nosotros decimos que el krill, hoy, que es el primero de la fuente del omega 3, por supuesto hay otros autores que están en los peces, en el hígado de los peces, nosotros en el krill. El krill, ese pequeño crustáceo, hay el doble de la biomasa del ser humano, de tal manera que creo que hay krill para un buen rato. De cualquier manera, hay estudios específicos, ahora como dije, en diferentes animales. El aceite de pescado, mientras el aceite de pescado sea bueno y no esté contaminado, tiene las propiedades del EPA y del DHA al krill. El krill soy yo uno de los que digo que es el más puro y hoy prácticamente no está contaminado. Lo que, como acto final, para terminar, les tengo que decir que la grasa tiene que ser marina. Le tengo que decir algunos adelantos, pero no digan que el doctor Grillo cura ni el cáncer ni el Alzheimer. Lo que dije de estas enfermedades tratadas por omega 3 es que mejoran el pronóstico y desciende su mortalidad. Hoy los trabajos son cada día más en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, en el cáncer de próstata. El omega 3 mejora sustancialmente el pronóstico. Yo tengo esperanza que cuando se dé
con la dosis justa, porque además nosotros estamos haciendo estudios, como hace el mundo, especialmente yo, en la grasa que le sacamos a los pacientes. Hoy, en esas grasas, en esos lípidos, en esas células, hay unas células que encontramos que tienen propiedades de reparar enfermedades, parecido a eso de células madres que han escuchado y sentido. De tal manera que en esos seguimos trabajando. Además, también tengo que decir que habitualmente no lo decía, pero debe ser que estoy más viejo cada vez, digo que le estamos haciendo, o le estoy haciendo, resonancia magnética y tomografía computada a las grasas, a todas las grasas que hay en los alimentos, incluso como el frankfurt, el chorizo, o sea, que estamos en una etapa de avanzar. El mundo, como les dije, está mirando y tiene animales que le están dando omega 3 para sacar animales. Hay laboratorios que venden células cancerógenas, o sea, de tumores. Eso se cultiva y se le está poniendo omega 3 para ver cómo reacciona. De tal manera que todas estas cosas nuevas, probablemente en el futuro tengamos más amplitud en el uso del omega 3, de esta grasa buena, de esta grasa de la vida, de esta grasa que yo quiero decir muchas gracias, pero además de eso, que si es verdad algo de lo que decimos nosotros y lo que piensan todos los científicos, que va a haber niños con mejor preparación, que no repiten las escuelas, que la retina va a ser mejor, que intelectualmente va a ser mejor, ¿por qué no pensar que va a haber generaciones nuevas? Si con ese alimento, si es verdad como se va a hacer masivamente en los alimentos, puede ser que estas generaciones sean diferentes. ¿Y quién diría que no sean mejores que nosotros, además de más inteligentes, sean gente más solidaria, más tolerante y que pueda haber paz en el mundo, porque con generaciones nuevas, cerebros nuevos? Les agradezco, saben que yo estoy abierto a las preguntas, después cuando quieran, soy en eso muy franco, pero termino en hora. Insisto y vuelvo a repetir, muchas gracias al Rotario, en nombre de Dupont, a toda la comitiva. Gracias a ustedes por escuchar. Creo que di un panorama antártico y del omega 3. Además, cuando miro las caras, quedaron algunos como siempre, porque a mí me pasa también, después de comer me da un poco el sueño. Muchas gracias y ¡viva el Rotary!